Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Esta es la parte número 13 de mi testimonio. No sé si aquí ya terminé de dar mi testimonio o si haya la parte 14, pero bueno, siguiendo con lo del video anterior de la parte 12, les explicaba que le iba a dar mi testimonio sobre lo que había pasado después de la llamada del pastor de la iglesia donde yo me congregaba. Antes de eso, en mis anteriores videos, pues yo ya les había dado un adelanto de lo que me pasó con un siervo, de la experiencia que tuve con un siervo de la misma congregación, pero no lo terminé porque es algo cronológico. Pues después de la llamada del pastor interviene nuevamente el siervo. Yo seguí mi ayuno desde la casa. Quiero expresar que cada vez que hago ayuno, Satanás como que se levanta para tentarme, usa a mi familia, usa a varias personas como para que yo no les sirva y no les sea fiel a Dios. Pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha podido. Bueno, comienza este siervo nuevamente a escribirme. Me insiste en que quería hacer el ayuno conmigo, venir a mi casa, a lo que yo le dije que a mi casa no iba a venir. Luego me sigue escribiendo. Yo siempre me mantuve que si yo no lo bloqueaba era porque él tenía que entender que simplemente yo no quería nada con él. Sin embargo, seguía yo respondiéndole, aconsejándolo que él ayune, que si él tenía, porque él me decía que estaba enamorado mío, que se había enamorado, que él en algún momento si hablaba con el pastor le iba a decir toda la verdad, iba a reconocer que él se había enamorado. Bueno, en fin, Satanás lo usó mucho para que él me diga todas estas cosas y para ver si yo caía nuevamente en tentación. Pero gracias a Dios y a los ayunos y a la oración, Dios ya había quitado todo sentimiento de mí hacia este siervo. Sentimiento de ilusión, porque prácticamente fue una ilusión que no duró mucho y que Dios hizo que me diera cuenta de que eso no estaba bien ante sus ojos. Entonces, bueno, yo le dije que si él se sentía tan mal, que yo para ayudarlo como cristiana, lo único que podía hacer era seguirle dando mi amistad, pero que él no espere nada más de mí. Entonces él insistía en lo mismo, que quería hacer el ayuno. Yo le indiqué que vaya a la iglesia a hacer su ayuno o que él mismo haga el ayuno por su cuenta, porque según que por el trabajo él no podía ir todos los días a la iglesia. Entonces insistió hasta que un día yo le dije, bueno, Señor, no sé cuál es la insistencia, yo le dije a Dios, pero si tú quieres probar mi fidelidad hacia ti, entonces haz que se den las cosas. Ponme a este siervo nuevamente en mi presencia y vas a ver cómo yo te voy a ser fiel. Al siguiente día, este siervo me vuelve a enviar otro audio. Para esto, de tanta insistencia, porque ya que como yo no le quería aceptar nada, él usaba palabras ofensivas tratando de ofenderme. En esa noche me mandó a decir como creyéndose con autoridad hacia mí, como que tuviésemos algo, me mandó a decir, claro, tú no me ves como hombre, tú ya no me ves como hombre porque de seguro te vas a estar escribiendo con otros amiguitos y cosas así. Entonces yo lo que hice fue, para que ya no me moleste, en esa noche bloquearlo. Yo sabía que después al siguiente día iba a desbloquearlo, porque como ya he expresado otras veces, no me gusta tener bloqueado a nadie. Pero para que ya me deje dormir, yo lo bloqueé. Puse mi teléfono en silenciador. Aún así, no conforme con esto, al día siguiente cuando me desperté tenía llamadas perdidas de él, tenía mensajes de texto que me había enviado. Entonces yo dije, ¿de qué me valió bloquearlo en el WhatsApp si igual el veneno que tiene en su corazón hizo que me mande mensajes de texto o otras cosas? Entonces lo desbloqueé. Apenas él vio que lo había desbloqueado, comenzó nuevamente a escribirme, a insistir en lo mismo, que me estaba llamando porque quería hacer ese día el ayuno conmigo y todo eso. Como yo ya le había pedido al Señor algo, entonces yo dije, bueno, este puede ser la oportunidad que yo le pedí a Dios de que me lo ponga nuevamente enfrente.
Entonces yo le dije, bueno, está bien, si tanto quieres hacer el ayuno conmigo, hagamos esto. Yo mañana tengo una cita en el hospital de Guayaquil. Tenía que ir a una cita con el reumatólogo. Aprovecho y doy mi testimonio. Yo ya lo había declarado que yo estaba sana en el nombre de Jesús. Lo creí, lo declaré, lo confesé por fe y así fue. El día que fui a mi cita, el médico me dijo que revisó mis radiografías, revisó mis manos, mis articulaciones, porque tenía en unos exámenes en el mes de julio me había salido que tenía artritis, positivo para artritis. Él me revisó, me dijo que yo no tenía nada, que estaba todo bien. Y es verdad, yo le doy la gloria, la honro una vez más al Señor, porque Él me dijo en un sueño, confía más en mí. Y así lo hice, sin tomar ningún medicamento ni nada, solamente aferrándome a Dios. Entonces yo le digo, mañana acompáñame a esta cita. Luego, como yo voy a estar en el ayuno, vamos al lugar donde yo voy a orar, que para mí es un lugar sagrado, para mí es un lugar donde yo me comunico directamente con Dios, que siento más la presencia de Dios. Para mí es algo mucho más sagrado que un altar, que una iglesia. Y luego le dije, tengo una reunión política en el grupo que estoy de política y me acompañas si quieres. Él me dijo, está bien, perfecto, me dice así. Y en eso quedamos. Para esto, antes de eso, yo había hablado con la mamá de él, le había expresado que el hijo me escribía, que el hijo me escribía siempre a tentarme, que por favor ella como madre aconseja al hijo, que interceda en el matrimonio, porque la verdad yo no sabía qué realmente pasaba en el matrimonio de él, porque él se quejaba mucho de la esposa. Yo no sabía cuál era la situación, pero ella como familia sí podía saberla y podía en tales casos aconsejarlo a él y a la nuera. Pero lastimosamente lo que la mamá me supo decir es que el hijo cuando estaba en el mundo era así, que le fue muchas veces infiel a la esposa y la esposa, por ser una mujer de Dios, una sierva de Dios, le dejaba todo a Dios, y que por eso el hijo siempre le hacía eso y que no era algo raro que él lo siga haciendo, que ella está consciente que cualquier rato Dios lo va a corregir y que ella no podía hacer nada como mamá. Entonces, aparte de eso me dijo mi hijo, cuando encuentra cualquier cosa en la calle, él es así, pero luego se le pasa y regresa donde la mujer arrepentido, llorando, y la mujer lo perdona. Bueno, la verdad es que yo le respondí sabiamente, Dios me dio sabiduría, le dije, yo no soy cualquier mujer, yo soy una sierva de Dios, y si usted trata de ofenderme con sus palabras, no lo está logrando, porque yo sé por qué lo estoy haciendo. Si yo hubiese querido dañar un hogar, simplemente hubiese ido a hablar con la esposa. Tenía evidencias, pero eso no era lo que yo quería. Más bien yo lo que quería era que haya un arreglo en ese hogar, porque yo sí creo en un Dios que restaura matrimonio. Bueno, como no tenía ayuda por parte de la mamá de él, le escribí a una tía de la esposa de él. Yo fui muy clara cuando le escribí. Yo le dije, le escribo a usted, me tomo la molestia de conversarle todo esto y le escribo a usted por ser usted familia directa de la esposa de él. Y lo mismo le volví a pedir, que como familia intervenga en el matrimonio, aconseje a la esposa de él para ver qué era lo que estaba pasando. Le dije, el pastor tiene algo de conocimiento de esto, porque es la tía de él también asiste a la misma iglesia que yo me congregaba. Le dije, el pastor tiene algo de conocimiento, quise conversarlo con el pastor, pero no hubo el tiempo para conversarle bien todo. Igual le estoy conversando a usted como familiar directo, no para que esto se haga chisme, no para que se lo diga al pastor, le aclaré eso, incluso lo tengo en mi teléfono, sino lo único que yo quiero con esto es que ustedes aconsejen a este siervo para que entienda
que no me siga tentando, que no me siga molestando. Nuevamente obtuve la misma respuesta por parte de esta sierva, que me dijo lo mismo, que él era así en el mundo, que la sobrina era una persona de Dios y que ella le dejaba todo a Dios. O sea, bueno, esa parte no soy quien para juzgar, juzguen ustedes mismos si se creen con derecho, pero me dijo que ella no podía hacer nada. Yo dije, ok, lo último que le dije, entonces dejemos que Dios tome el control de todo. Efectivamente, después de eso yo por esa tarde me fui al monte a donde sé ir a orar, y cuando regresé, él me dijo que le escribiera cuando yo regrese. Cuando regresé, yo le puse, ya regresé. Y él me pone, en este momento estoy en una célula con el pastor. No sé por qué el pastor me trajo a la célula, pero ya yo sabía, el Espíritu Santo ya me había revelado qué era. A pesar de que yo le pedí a la sierva que no le diga al pastor, que simplemente yo le escribía era para que ella interceda como familia en ese matrimonio, yo ya me imaginaba que la sierva había obrado mal, porque eso es obrar mal, porque ella, si yo le pedía era para que ella haga algo bueno por el matrimonio, más no para que se cree toda esta contienda que se creó después. Ella, lo primero que yo le dije fue lo que hizo. Yo le pedí que no dijera al pastor, ella lo dijo. Me recuerdo de un versículo bíblico en donde Jesús hace un milagro y pide que no digan a nadie, pero era cuando más la gente, asombrados de ver los milagros que Jesús decía, más la gente lo comentaba y lo regaba por todo el pueblo. Entonces esas son cosas que también está mal en los cristianos, de que si alguien te pide pues que te está escribiendo, te está confesando algo para ayudar al prójimo, no es correcto que tú lo tomes diferente. Tú tienes que saber discernir, entender a la persona. Si yo le pedí que era para que ayude a su sobrina en el matrimonio, pues era para que ella interceda y ayude, más no para que cree una contienda y le vaya con el chisme al pastor. Entonces eso pasó. Después de que este siervo me dice que estaba en la célula con el pastor, me dice, cuando salga de aquí te escribo. Claro, con otras palabras, tratándome de mi hija y de esas cosas, a pesar de que yo ya le había pedido que no me trate así. Cuando después de 1 hora aproximadamente, él me hace una llamada por WhatsApp. En ese momento ya el Espíritu Santo me había dicho que eso era una trampa, que eso era una vez más que me iban a poner, me iban a probar, que era una vez más algo mal por parte del pastor, que me iban a encarar, pero no como manda las escrituras en secreto, sino más bien le pidieron a él que me llame por WhatsApp, que ponga el teléfono en altavoz y delante de todos los que estaban en esa célula, no sé quiénes habrán sido, cuántas personas habrán sido, pero lo hicieron hablar a él. Mi error fue no haber dicho lo que el Espíritu Santo me indicó en ese momento, porque el Espíritu Santo me dijo esto es una trampa, si no es que yo le seguí la corriente a él. Yo tenía que haber dicho, si hay algo que encarar, yo estoy dispuesta, porque yo sé qué es lo que he hablado, pero dispuesta a encararlo en persona. Sin embargo, no lo dije, le seguí la corriente a él. Él me culpó, me dijo que yo le había dicho para vernos, que yo le había dicho para que me acompañe a la cita, pero nunca dijo las cosas como son. En realidad, al igual que la llamada que me hizo el pastor, no me dejaba hablar hasta que por fin yo tomé la palabra y yo le dije, yo le aclaré que en ningún momento, porque él me decía que yo le había dicho que venga a mi casa, yo le aclaré que en ningún momento yo le había dicho que venga a mi casa, que lo que yo le dije fue que íbamos a hacer el ayuno, pero en el lugar donde yo tengo para orar. Entonces, cuando ya yo dije eso, toma la palabra el pastor y habla el pastor de la iglesia.
Sin escuchar mi parte, mi versión, la que yo ya he venido dando en el resto de mis videos, él me dice, me juzga, y esto sí es juzgar, porque él me dijo, sierva, usted ha venido a hacer daño a mi iglesia. Usted ha venido a crear división. Usted ha venido a dañar un hogar. A dañar un hogar. Dios me ha dado el suficiente valor para decir la verdad, para decir las cosas como son. Si yo hubiese querido dañar un hogar, no hubiese estado buscando, escribiéndole a la familia para que haya más bien una solución, una restauración. Simplemente me hubiese bastado con ir donde la sierva, porque como lo comenté en mis videos anteriores, gracias a Dios conozco donde él vive, porque justamente vive cerca de una hermana de sangre mío, en la misma cuadra, en la misma manzana. Entonces me hubiese bastado con ir y decirle, vea, su esposo me está escribiendo, me está diciendo esto, por favor, párele. Pero ¿por qué no lo hice? Porque allí sí iba yo a crear una contienda, un problema. Yo no quería dañar a esta persona. Si las cosas son como dicen, que ella es una sierva de Dios, yo no quería dañarle el corazón. Y por eso intercedí ante la familia. Cuando no solamente el pastor me juzgó, sino es que la tía de ella, a la que yo le había mandado audios que evidencien que quien me molestaba era él, ella también me dijo que era mejor no haberme conocido, que era mejor que yo lo que había llegado era hacerle daño a la sobrina. ¿De cuál daño hablan? El único daño se lo ha hecho el mismo esposo y ella misma por aguantarle todas las cosas que le ha venido aguantando desde que estaba en el mundo. Es verdad que uno santifica el hogar, que uno debe de ser sabia como mujer, pero asimismo uno debe de tener autoridad, la autoridad que Dios nos da. Y por eso es que muchos hombres, muchos esposos a las cristianas le ven la cara y le hacen estas cosas, porque las cristianas no tienen autoridad. Porque es verdad que somos cristianas, pero ¿qué dice las escrituras? Que hay que ser prudente como la serpiente y astuta y mansa como la paloma. Entonces tampoco podemos ir perdonando, o no perdonando, sino ir aguantando infidelidad. Porque, y si Dios no quiera, por aguantar tanta infidelidad, nos cae una enfermedad. Que sí ha pasado. Entonces también las cristianas, las esposas, debemos tener esa autoridad para reprender, para decir basta, no para separarse, pero para hacer un examen, autoanalizarse y decir ¿por qué pasa esto en mi matrimonio? ¿Por qué mi esposo es así? Porque uno debe de ser sabia, y si, como dicen por ahí, que nadie sale a buscar a la calle lo que tiene en casa, entonces si un hombre es así, no creo que sea por naturaleza. Tal vez un hombre, dice las personas que el hombre por naturaleza es infiel, pero eso es para un hombre que anda en el mundo. Pero para un siervo de Dios que siga haciendo estas cosas, cuando ambos son siervos de Dios, algo está fallando allí, algo está mal. Y eso era lo que yo quería que ellos se den cuenta, que era lo que estaba fallando en ese matrimonio. Por eso yo intercedí escribiéndole a la mamá de él y a la tía de ella, para que ellos como familia traten también de ayudar ese matrimonio. Sin embargo, mis palabras todo lo pusieron a su conveniencia. Y fue desde ese momento, bueno, no solo desde ese momento, después de esto, en la misma llamada, esta última llamada que me hizo el pastor, yo le dije, pastor, usted tenía conocimiento de esto. Yo quise hablar muchas veces con usted nunca tuvo el tiempo. Entonces, al ver que yo le estaba diciendo esto al pastor, esta sierva, la
tía de esta chica, a la que yo le había pedido que interceda por ese matrimonio, ella le quita el teléfono al pastor y me comienza a decir, o sea que ahora el pastor tiene la culpa de todo, o sea que ahora usted va a culpar al pastor, y por último me cortó. Bueno, después de esto yo le escribí por interno a ella y yo le dije que eso estuvo mal, que ella lo que tenía que haber hecho era interceder por el matrimonio, más no irle con el chisme al pastor, no haber creado toda esa contienda. Me dijo también un montón de cosas y me bloqueó. Entonces, ¿qué se puede esperar si de la cabeza principal viene esto, que te bloqueen? ¿Qué se puede esperar de las ovejas? Todo esto son cosas que los cristianos no debemos hacer, que debemos corregir. Yo sé que somos carne, pero cuando uno está verdaderamente aferrado a Dios y le es fiel a Dios, uno tiene la autoridad para decir no a las tentaciones. Lo digo porque me ha pasado. Dicen que los cristianos no debemos estar donde hay fiestas, donde hay esto. Cuando uno le es realmente fiel a Dios, yo he estado en baby shower, donde ha estado la cerveza, ha estado la música. Eso no ha hecho que yo me contamine. Justamente ayer estuve llevándole la palabra y orando por unas vecinas aquí por mi sector. Estaban ellas jugando naipe, tomando, pero eso no hizo que yo me contamine, porque no depende del entorno. Depende de uno como cristiana, de la fidelidad que uno le guarde a Dios, de la autoridad que uno tenga para decir no. Entonces ese ha sido el testimonio. No conforme con eso, cuando el pastor en esa llamada me dijo nuevamente, me volvió a decir que todo eso lo iba a saber mi hermano. Y así fue. Creo que al ratito yo lo estaba timbrando a mi hermano para decirle que antes de que él me juzgue, primero escuche mi versión, escuche mi parte. Lastimosamente mi hermano no me contestó la llamada, lo veía en línea pero no me contestaba. Luego, después de unos 15 minutos, me manda un mensaje y me dice que querías hablar algo conmigo, pero al igual que el pastor me pregunta si quería hablar algo con él, pero nunca me preguntó qué era lo que quería, sino es que después de eso me manda un audio en donde me dice un montón de cosas. No lo voy a decir, pero cosas que tal vez en otros tiempos que yo no haya tenido a Cristo en mi vida me hubiese ofendido. Y quién sabe si cómo lo hubiese respondido. Pero esta vez no. Solo lo escuché y yo dije, wow, lo que causa el chisme, lo que causa el cuento, lo que causa no encarar a las personas personalmente, lo que causa juzgar a alguien y lo que causa un pastor. Me dijo cosas ofensivas, pero yo lo perdono porque sé que no es él, sé que se dejó llevar por la palabra de un hombre, sé que fue el enemigo que levantó todo esto. Y lo único que yo le dije, como me bloqueó, me mandó ese audio y me bloqueó, le escribí del teléfono de mi hijo y le dije que me daba mucha pena que él me juzgue de esa manera y que no escuche mi parte. Que igual Dios le bendiga. Después de esto, como a los 2 días, me llamó nuevamente mi hermano a escucharme. Después de esto, al día siguiente del teléfono mismo de mi hijo, el día que este siervo me hizo la llamada por WhatsApp delante de todos, en esa célula, él delante de todos me dijo que me iba a bloquear. Esa misma noche me bloqueó, pero después me desbloquea para decirme cosas ofensivas. Luego me vuelve a bloquear. Al día siguiente me desbloquea. Me manda un link del YouTube de la palabra de una prédica. No sé, la verdad es que no lo vi. Pero yo lo que le respondí era que él era el menos indicado para hablarme de Dios, ya que no había tenido el valor de enfrentar la verdad ante el pastor y ante toda la gente que estaba allí, y que lo que habían hecho conmigo era una injusticia que a Dios no le agradaba. Le dije que haga el favor de bloquearme, así como lo dijo ante todos, que deje de escribirme, que ya él me estaba colmando la paciencia. Él enseguida me bloqueó. Entonces, después
nuevamente me volvió a desbloquear. Entonces ponía estados ofensivos, solamente me desbloqueaba para poner estados y me volvía a bloquear. Yo lo que hice fue escribirle el teléfono de mi hijo y le dije que por favor diga toda la verdad, que aún estaba a tiempo, que limpie mi nombre, o si no, si nadie me quería escuchar, yo iba a ser la encargada de limpiar mi nombre, que yo tenía las evidencias y que lo iba a publicar en mi página de Facebook. Él me dijo que ya el pastor sabía toda la verdad, que haga lo que yo quiera, que lo tenía sin cuidado lo que yo haga. Perfecto, yo publiqué las cosas que él me había puesto, una parte en el Facebook. Debido a todas estas publicaciones, me comienzan a escribir hermanos de esa congregación a preguntarme qué era lo que pasaba. Incluso un hermano que es líder de la batería me preguntó que si había algún problema y yo hablé con la verdad. Le dije que sí, le dije cuál era el problema. Lastimosamente no sé él qué le habrá dicho al pastor, pero nuevamente me volvieron a meter en otro cuento. Nuevamente el pastor volvió a decir que yo estaba hablando de él cuando yo lo que he dicho es la verdad, lo que he manifestado en mi testimonio, lo que realmente ha pasado. Nuevamente me escribe este siervo con el que tuve el inconveniente. Me dice que él ya se ha enterado de que yo a este hermano de la alabanza le he estado hablando de él. No sé de qué se ofenden, porque yo estoy hablando es la verdad. Yo no estoy hablando mal. Hablar mal es decir algo que a uno no le han dicho. Y yo estoy hablando lo que me han dicho, la verdad. Por último, este siervo me llama a amenazarme, a decirme que va a venir su hermana a mi casa, que va a venir. Antes de eso la hermana me envió un audio también amenazante. Me dice que sí, que él ya sabe mi historial, que él ya sabe mi vida y que no sé qué. Bueno, yo le respondo que las amenazas de él me tienen sin cuidado porque mi mejor abogado es Jesucristo. Pero por último él me mandaba e iba eliminando. Entonces yo le dije que por qué no tenía, si ya que me estaba diciendo todo eso, que tenga el valor de aceptarlo porque eliminaba, que no sea cobarde, que deje allí lo que él estaba diciéndome. Entonces, por último le dije que deje de escribirme, o sea que si Dios permitió que todo esto pase es para que él ya no me moleste. Que le volví a decir que si yo hubiese querido dañar su hogar, simplemente hubiese ido a hablar con la esposa. Pero Dios hizo que todo esto pase para que yo me diera cuenta, no solo del error de él, sino también de cómo un pastor puede juzgar fácilmente a alguien cuando la Biblia dice no juzgues y no serás juzgado. De cómo los líderes, que son los que deben de dar el ejemplo, también andan con el chisme. Y le dije que bueno, que sea Dios juzgándome si yo estaba mal, que sea Dios corrigiéndome y que sea Dios quien tome el control de todo esto, que Dios era mi mejor abogado, que Jesucristo era mi mejor abogado y que me daba mucha pena por el pastor porque no hizo desde un principio las cosas como eran y que deje de ser, a él le dije que deje de ser hipócrita, que deje de ir a la iglesia mientras un día va a la iglesia y en la misma noche me escribe para botar todo lo que tiene dentro de su corazón, que deje de andarme escribiendo porque si no el que verdaderamente se iba a meter en problemas era él, porque yo iba a seguir publicando lo que él me escribía y aparte iba a ir directamente a la iglesia a hacerlo quedar mal allí y a decir mi verdad. Debido a todo esto, él me volvió a bloquear. Gracias a Dios creo que ya entendió. No me ha vuelto a escribir ya creo que hace 2 días. Yo le doy la gloria al Señor porque Él ha hecho todo. Y bueno, todo esto fue lo que me llevó a crear este canal de YouTube, a contar mi testimonio, porque se me cerraron las puertas por todos lados, pero Dios me ha permitido tener la tecnología con la que nadie me pueda callar. Dios me mandó una palabra en donde me decía que no importa que me dejen de hablar mis vecinos, que no importa que me deje de hablar mi pastor, que no importa que me dejen de hablar los hermanos de la iglesia, que no importa que me deje de hablar mi familia, con tal de que Él me hable, no importa el resto.
y esa es una palabra que me ha fortalecido mucho. Dios me ha dado la fuerza para seguir en todo esto. No he recaído, me he dedicado a hacer lo malo. Gracias a Dios sigo. Este mes se lo estoy dedicando a Dios todo este mes, porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Bueno, voy a tener que hacer otro video más. Aquí no termina mi testimonio, creo que en el próximo sí. Y porque aún falta otra cosa que Dios añadió en todos estos días que he venido dando mi testimonio. Que Dios les bendiga. Será para el próximo video, mis amados hermanos.